Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Dante de Scipio, soy desarrollador de Quadion. Eh, en esta oportunidad con mi mentora Janina Gaitero, bien, voy a estar explicando un poco sobre la librería React. Básicamente, bueno, en este programa me basé en este tema, sí que me pareció muy interesante y que es una tecnología que actualmente se está usando mucho. Así que bueno, creo que era un buen tema para abordar. Primeramente voy a empezar hablando de qué es React. Bien, es una librería JavaScript focalizada en el desarrollo de interfaces de usuario. Bien, eh, y principalmente utilizada para la creación de single page applications y mobile applications. Bueno, básicamente ahora vamos a hablar sobre, ¿sí?, las ventajas que tiene utilizar esta librería. Nosotros nos vamos a encontrar con una arquitectura escalable, bien, que lo que va a hacer es permitir que el proyecto crezca, bien. Hay muchas aplicaciones creadas con React, bien, que bueno, son grandes proyectos y no encontramos problema cuando hacemos un proyecto muy grande. Bueno, también otra ventaja es el CLI, bien, que Create React App, básicamente una herramienta para el desarrollador que sirve para justamente crear la estructura del proyecto. Podemos crear elementos como por ejemplo componentes, bien, a través de la consola mediante esta herramienta. Luego, por ejemplo, también tenemos lo que es JavaScript XML, ¿sí? Esto es un tipo de sintaxis, bien, que se puede utilizar dentro de React, bien, eh, y bueno, nos permite cierta facilidad cuando, por ejemplo, tenemos que utilizar HTML con JavaScript. La verdad que es muy interesante. Luego está lo que es el core, bien, de lo que es React y una de las grandes ventajas que es Server Side Rendering, bien, que básicamente después vamos a hablar más adelante, pero se renderiza la aplicación, bien, renderiza del lado del servidor y no del lado del cliente, ¿sí? Esto lo que nos da es una mayor performance. Luego está lo que es TypeScript or Flow. Bien, esto TypeScript también es un estilo de sintaxis, una herramienta así que nos permite, bueno, básicamente utilizar anotaciones. Es bastante, es bastante interesante este tema y en otra ocasión estaría bueno abordarlo en profundidad. Bueno, después también existe lo que es los React Dev Tools Extension, ¿sí? Como por ejemplo nos brinda en el browser, ¿sí?, una extensión que nos permite, por ejemplo, ver el componente, bien, lo que es en el debugger específicamente, ¿sí? Como que nos brinda mucha ayuda en cuanto al desarrollo. Bueno, después voy a hablar ahora un poco de lo que es los componentes, ¿sí? React construye la UI, ¿sí?, en componentes que reciben props, que son properties, ¿bien? Esto sirve para asegurar la encapsulación y reusabilidad del código. Bien, esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos ejemplos de componentes, ¿sí?, que básicamente utilizan estas props para comunicarse entre ellos. Bueno, después está lo que es One Way Data Flow. Bien, los cambios de los componentes ocurren siempre parent to children a través de props. Bien, padre e hijo, ¿sí? Lo que es en las props. Bueno, esto también lo vamos a ver en el ejemplo más adelante. Bueno, después otra descripción de lo que es el Virtual DOM, que es algo muy importante que tiene React, que es una copia del DOM real en memoria sobre el cual React compara diferencias luego de que una vista es actualizada. Esto aumenta la performance, ya que al momento de actualizar solo se enfoca en él o los nodos que sufrieron cambios. Básicamente no tiene que actualizar, ¿sí?, el DOM real, sino que utiliza un Virtual DOM, bien, para poder
saltarse este paso de actualizar el DOM real y no tener que afectar la performance ni dar una mala experiencia de usuario. Bien, ahora vamos a hablar en profundidad sobre esto del Virtual DOM porque es muy importante y es una muy buena característica de esta librería. Bueno, el Virtual DOM sí es una representación virtual del DOM. Bien, cada vez que cambia el estado de nuestra aplicación, el Virtual DOM se actualiza en lugar del DOM real. Es lo que estuve describiendo hasta ahora. Ahora voy a describir cómo React usa ese Virtual DOM. Entonces hay una serie de pasos, como por ejemplo, en React cada pieza de la interfaz de usuario es un componente y cada componente tiene un estado. Bien, React sigue el patrón observable y escucha los cambios de estado. Bien, cuando el estado de un componente cambia, React actualiza el Virtual DOM. Luego, React compara la versión del Virtual DOM con la versión anterior del Virtual DOM. Este proceso se llama diferir. Entonces, nunca tiene que actualizar el DOM real, sino que a través de diferentes Virtual DOM va viendo, ¿sí? Va observando justamente estos cambios. Este proceso se llama diferir. Una vez que React sabe qué objetos han cambiado, actualiza solo esos objetos en el DOM real. Básicamente no actualiza todo el DOM, sino observa cuáles cambiaron y luego ahí sí, cuando está seguro, actualiza el DOM real. Esto hace que la performance obviamente sea mucho mejor en comparación con la manipulación directa del DOM real. Esto hace que React se destaque como una librería de JavaScript de alto rendimiento. Básicamente eso es lo que le da una ventaja sobre demás frameworks, ¿sí? A esta librería, que es un alto rendimiento. Bien, acá hay lo que es un gráfico básicamente donde se puede ver que en ningún momento en la parte de abajo el browser DOM, que es el DOM real, se modifica, sino que lo que va modificando es el virtual DOM, bien, y una vez que está seguro de cuál es el elemento que cambió, ¿sí? Por ejemplo el componente, ahí se actualiza en el DOM real, ¿sí? Y ahí el usuario ve el cambio. Sin embargo, no se ve afectada la performance porque simplemente es un DOM virtual, es una copia, nunca es el DOM real. Bueno, ahora algo muy importante para entender un poco más de lo que es el uso de componentes es el ciclo de vida de un componente, ¿sí? Dentro de la aplicación. Básicamente cuando se crea un componente, ¿sí? Existen 4 partes: initialization, mounting, updation y unmounting. Bueno, estas 4 partes, ¿sí? Tienen métodos específicos que se utilizan dentro del componente, que es el uso que le da al desarrollador para poder controlar estos cambios, ¿sí? Dentro del componente. Básicamente tenemos 4 métodos importantes, hay más, pero estos son los 4 que considero más importantes, que son component will mount, ¿sí? Se ejecuta antes de que el DOM del componente se haya montado. Bien, luego está el component did mount, ¿sí? Que se ejecuta luego de que el DOM del componente se ha generado. Básicamente el primero se utiliza en el initialization y el component did mount en el mounting. Bien, después tenemos el component did update, ¿sí? Que después de que el nuevo componente ya actualizado se actualiza en el DOM, se actualiza este método. Esa es la parte de updation, ¿sí? Y lo que es unmounting, ¿sí? Se trabaja con este método component will unmount, ¿sí? Que se ejecuta antes de que el DOM destruya el componente, ¿sí? Bueno, básicamente acá hay un gráfico donde yo armé básicamente para que vean las diferentes partes, ¿sí? Está lo que es la parte de initialization, la parte de mounting, la parte de updation y la parte de unmounting, que es lo que estuvimos hablando hasta ahora. Bueno, después acá lo que hay es un ejemplo, ¿sí? En código de lo que es el ciclo de vida de un componente para que se vea mejor. Bien, lo que se hace, se crea un componente llamado reloj que se actualice cada segundo en pantalla. Bien, nosotros tenemos la clase reloj que extiende de componente, ¿sí? Esta es una forma de crear un componente en React. Es una de las tantas. En el constructor fijamos el estado de un componente. Bien, entonces nosotros acá podemos ver cómo el thisState, ¿sí? Crea el objeto hora, ¿sí? Y le asigna new date, ¿sí?
que lo que hace es asignar la hora actual. Según el ciclo, luego dice, según el ciclo de vida de un componente, se ejecuta el método render, básicamente es el que está debajo del constructor, bien que lo que hace es llamar al state del objeto hora, ¿sí? Y le asigna la hora actual. Luego se ejecuta el método componentDidMount, ¿sí? Cuando estamos montando el componente, básicamente lo que vamos a hacer es eso, y le asigna, le asigna el atributo, ¿sí? ID, ¿sí? La referencia al temporizador para poder liberarlo previo a que se destruya el componente. Esto lo que hace es llama al método cambio de segundo. Bien, lo que hace este método, ¿sí? Se ejecuta cada un segundo, llamado por el temporizador, se modifica el estado del componente. Básicamente nosotros acá en this.setState lo que hacemos es modificar el objeto hora para que cada un segundo, ¿sí? Modifique con este component didMount, cada un segundo setee un nuevo estado. Antes de que básicamente de que se destruya, ¿sí? El componente, el DOM del componente, básicamente nosotros hacemos un component will unmount, ¿sí? Y lo que hacemos es básicamente limpiar lo que es el intervalo con el ID, ¿sí? Que capturamos en el component didMount. Bien. Seguimos. También me parece importante mostrar ejemplos de componentes, bien, como vamos a ver a continuación, lo que es la sintaxis y enfocarnos básicamente en eso. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos el componente dado, bien. Nosotros, este componente dado va a ser llamado en la clase app, que es otro componente, el componente padre, ¿sí? Y dado sería el componente hijo. Entonces, nosotros creamos estas tres constantes, ¿sí? Que lo que hace es generar un número random, ¿bien? Entonces, nosotros en el return, ¿bien? Donde tenemos el HTML, llamamos a la etiqueta dado, ¿bien? Que es el componente básicamente. Esta etiqueta, el nombre de esta etiqueta tiene que coincidir con el nombre, ¿bien? Obviamente del componente. Y una vez que tenemos eso, lo que hacemos dentro del componente es utilizar con este this.props.valor, ¿bien? Lo que es esta parte de acá, ¿bien? Que es el valor que nosotros le asignamos a la constante, ¿bien? Entonces, interpreta el hijo, ¿sí? Que el padre le está diciendo que hay una property valor que va a valer, por ejemplo, en este caso 2, bien, como se ve en este ejemplo. En el de abajo lo mismo, bien, un 2, y en el otro ejemplo un 1. Básicamente, si nosotros llamaríamos solamente una vez al componente, solamente se mostraría el primer dado, básicamente. Nosotros podríamos seguir llamando al componente dado y asignarle un valor específico, ¿bien? O, como en este caso, un valor random, ¿bien? Básicamente acá el hijo, justamente con este this.props.valor, interpreta, ¿sí? Que el padre le está diciendo qué valor utilizar para asignarlo acá, básicamente en el componente. Esa sería como la comunicación entre el componente padre y el componente hijo. Luego tenemos también lo que sumé a esta presentación son ejemplos de Ajax con React, bien, para lo que es un llamado a un servicio. Nosotros acá en el component will mount llamamos un servicio, bien, que devuelve este response que vemos acá. Bien, este response nosotros una vez que lo capturamos, lo asignamos al elemento art, bien. Entonces, nosotros acá en el constructor, la property que tenemos es artículos, bien, es el objeto artículos, y le seteamos, ¿sí? Un objeto vacío. Una vez que nosotros recibimos este response, nosotros le seteamos el estado de artículos a los artículos, ¿sí? Al objeto artículos, art, básicamente el response que está acá y que nos devolvió el servicio. Básicamente eso es lo que hacemos en esta parte. Una vez que nosotros tenemos este objeto, artículos, con esta lista, ¿sí? Con este JSON, básicamente lo que vamos a hacer es recorrerlo para mostrarlo en una tabla. Entonces, nosotros acá tenemos la estructura de la tabla HTML,
bien, y después con this.state.artículos, sí, que es nuestro objeto, lo vamos a recorrer con la función de javascript.map, bien, y le vamos a asignar el código, la descripción y el precio del response. Básicamente eso es lo que hacemos cuando le asignamos el this.state y hacemos acá this.setState, los artículos que devuelve el servicio. Básicamente ahí es donde seteamos el estado. Bien, entonces acá esto es lo que nos devuelve por pantalla el response que nos devuelve el servicio. Bien, bueno, eso era básicamente todo lo que quería mostrar. Eran ejemplos básicos, ¿sí? Se pueden hacer mucho más complejos, hay muchas más cosas como para ver en React, pero esta es la parte básica y me pareció importante, bueno, hacer una presentación sobre qué es lo que aprendí durante el mentoring, y creo que me sirvió muchísimo, así que bueno, les recomiendo mucho esta librería. Es muy interesante, es una tecnología que se está usando muchísimo y creo que bueno, que justamente hay que darle una importancia interesante. Les agradezco mucho por haber escuchado la charla y bueno, nos vemos la próxima.